Hola, bienvenidos a la clase de electrotecnia. Hoy vamos a ver la segunda parte de la clase de trifásica. Bueno, empezamos. Habíamos quedado en el sistema estrella, ¿sí? Vamos a recapitular unas filminas anteriores, donde habíamos visto que eh, la conexión es la que vemos en la imagen, ¿sí? Compuesta por tres impedancias conectadas en estrella, ¿sí? Eh, donde cada final, cada extremo de, de impedancia se coloca o se conecta a cada una de las fases que alimentan el sistema, cada una de las tres fases, ¿sí? Y por otro lado, cada uno de los finales de las impedancias se unen en un punto común llamado punto neutro. Eso es el sistema trifásico. Habíamos estado viendo también esta filmina que se explicó, y ahora vamos a ver este, esta otra filmina que es de otra bibliografía, y podemos eh, apreciar cómo nosotros en el sistema monofásico colocamos los generadores de esa forma, ¿sí? Como estoy señalando. Bueno, acá lo que vamos a hacer ahora, lo que representa son tres generadores monofásicos que forman un sistema trifásico, ¿sí? Entonces, bueno, se ven algunas de las características este, donde teníamos al primero, que lo vamos a tomar como referencia. A ver si lo puedo agrandar un poquito, esperen un segundo. Bien, ahí se agrandó un poquito para que podamos apreciar bien el sistema. Hay una carga resistiva, que en este caso la representamos como un bloque, ¿sí? Está representada, que podría ser una carga conectada en triángulo, una carga conectada en estrella, cargas conectadas en estrellas y en triángulo. Bueno, en definitiva, lo que nos está diciendo es que eh, sean las cargas que sean, es una carga resistiva, ¿sí? Bien, si volvemos al lugar que nos interesa, por el momento vemos los tres generadores y vemos como referencia al generador formado en uno de las partes del generador conectado en estrella, ¿sí? Estos generadores imaginemos que son generador monofásico, como estudiamos anteriormente. Recuerden que tomábamos como referencia al generador monofásico que comenzaba en el ángulo 0 grados, ¿sí? Que cuando no tenía datos lo tomemos como referencia en el 0 grados. Bueno, acá directamente se tomó al generador BAN, que es la tensión del generador, ¿sí? La tensión eficaz del generador a 0 grados. Entonces, BAN nos dice que desde el punto A hasta el punto N, ¿sí? La tensión en bornes del generador. Bien, esa tensión BAN es una tensión de fase, y el fasor nos indica que está a 0 grados. Entonces, habíamos dicho que en estos sistemas en estrella teníamos en la secuencia RST, ¿sí? Por ahí vamos a encontrar en otra bibliografía ABC, ¿sí? En otra bibliografía vamos a encontrar quizás B1, B2, B3, pero bueno, es importante que a pesar de las bibliografías tengamos el mismo concepto respecto si se habla de una secuencia o de otra. Bueno, podría ser la secuencia B, BA, BB, BC, ¿sí? BA, ABE, ABC. Entonces, bueno, lo importante es ver que si es secuencia directa va a estar girando
como indico ahí, antihorario, ¿sí? Entonces, si ese es el sentido antihorario y estamos respetando un sistema trifásico simétrico como el que hemos estado caracterizando anteriormente, ¿qué vamos a ver? Que la tensión BBN también va a estar formado eh, similarmente como el BAN, con la diferencia que va a estar desplazado 120 grados con respecto al anterior, ¿sí? Recordemos que habíamos dicho que cada fase estaba entre sí 120 grados. Entonces, bueno, primero vamos a ver la fase BAN, 120 grados después vamos a ver la fase BBN y 120 grados después vamos a ver la fase BCN. Por lo tanto, em, por lo tanto, el ángulo que va a aparecer en BBN va a ser menos 120 grados. Si tuviéramos que ponerle un valor, va a ser BBN igual a la tensión eficaz de esa fuente, ¿sí? Supongamos que estamos hablando de 220 volts, este, va a ser 220 por el ángulo y el ángulo a menos 120 grados, ¿sí? Y el BCN va a ser igual a la tensión de fase 220 volts y el ángulo a más 120 grados, ¿sí? O es lo mismo decir menos 240 grados. Entonces, de esa forma, nosotros estamos asegurando el desfasaje que habíamos comentado, que cada fase está desplazada entre sí 120 grados. Esto, esto ¿por qué lo ponemos analíticamente así? Porque nosotros tenemos que imaginar que esto viene de un generador síncrono, como habíamos comentado anteriormente, y que las fases generadas en el tiempo, ¿sí? Están desplazadas 120 grados entre sí. Sus picos llegan al máximo con una diferencia de 120 grados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hagamos el análisis matemático, si bien nosotros estamos viendo acá en el circuito eléctrico fuentes, que son tres fuentes monofásicas, bueno, para representarlo analíticamente equivalente a lo que sucede en la realidad, necesitamos decir que si la fase BAN está en 0 grados, y bueno, las otras fases van a estar a 120 grados, ¿sí? Cada una distanciada de la otra. Si primero vemos a esta a 0 grados, después vamos a ver la otra a 120 negativo y la otra a 240 negativo, o sería lo mismo que decir más 120, ¿sí? La BCN estaría o a más 120 o a menos 240. Cualquiera de las dos formas es igual, es equivalente. Bien, vamos a ir. ¿Qué otra cosa se representa? Que se representa la corriente IA en el gráfico, ¿sí? Y también se representa la corriente IL. Bueno, en este caso, la corriente IA es la corriente que atraviesa el generador, que se denomina A. En este caso vemos la corriente IB, que representa la corriente que circula por el generador IB, y a su vez vemos la corriente que sale del generador C y se llama IC, ¿sí? Además vemos otra corriente, ¿sí? Que dice IL. Nos está diciendo que es la corriente que va por la línea, ¿sí? Esa es la corriente de línea, que en este caso la corriente de línea, a ver, ahí está, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, ¿sí? A ver un segundo, ahí está. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que la corriente de fase
que es la corriente que sale por la generadora, es igual a la corriente de línea. ¿Sí? Recordemos, fíjense cómo la misma corriente que recorre el generador es la corriente que va por la línea, que anteriormente en la otra filmina lo veíamos como R, la línea R o la línea, no me acuerdo la nomenclatura que habíamos estado usando, pero bueno, lo importante es que a pesar de las nomenclaturas de las distintas bibliografías podamos ver una y otra y darnos cuenta de que está hablando. Por eso he puesto esta filmina de otra bibliografía. Bien, más abajo dice, lo vamos a poner un poco. En la figura 5 tenemos el generador trifásico conectado en estrella con una secuencia de fases ABC, podría haber sido RST, conectada a una carga resistiva. Los voltajes de fase de este generador están dados por la siguiente ecuación. Bueno, lo que decíamos anteriormente, quizá hubiera sido más rápido leer esto y darnos cuenta más rápidamente de lo que quería decir, pero vemos que en definitiva tenemos las tensiones de fase BAN, es el valor de la fuente en forma polar, a 0 grados, a menos 120 grados el BBN y a menos 240. ¿Sí? Pasemos a la filmina que viene. Conexión estrella, sistema equilibrado. Partiendo de la figura 5, es obvio que la corriente en cualquier línea es igual a la corriente en la fase correspondiente. Por lo tanto, en una conexión en estrella, ¿qué va a suceder? En una conexión estrella siempre se va a cumplir que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Es lo que estamos viendo en el primer recuadro. Vamos a ver que en el sistema triángulo esto no es así. ¿Sí? Entonces, pregunta de examen: la corriente de fase en un sistema triángulo es igual a la corriente en un sistema estrella, es igual a la corriente de línea. En la conexión estrella, corriente de línea es corriente de fase. Fijémonos que acá la corriente de línea es IL y la corriente de fase es I sub phi, ¿sí? El angulito le llama corriente de fase. La relación entre el voltaje de línea y el voltaje de fase es un poco más complejo, y de acuerdo con la ley de Kirchhoff, el voltaje de la línea BAB está dado por... Bien, si ven acá hay un desarrollo básicamente de números complejos, donde se realiza la suma vectorial entre la tensión, ¿sí? Del punto A la tensión del punto B. Entonces lo único que hemos hecho, se realiza es el reemplazo de los valores que ya teníamos, ¿sí? Y operando llegamos a la conclusión de que la tensión de línea, que le llama BAB, es igual a raíz de 3 la tensión de fase, y ese valor, ese módulo es importante, porque siempre nosotros, cuando estemos mirando tensiones de línea y tensiones de fase en un sistema estrella, vamos a ver que van a ser distintas. ¿Cuán distintas? Y van a ser raíz de 3 veces más grande la tensión de línea respecto a la tensión de fase. Esa es otra pregunta de examen. Y el ángulo de desfasaje entre esa tensión de línea y esa tensión de fase es 30 grados. Ya se empieza a complicar un poco más, lo vamos a ver en gráficos más adelante, y vamos a ver que no es tan difícil. Hay que tener esos conceptos de que en el sistema estrella las corrientes de línea y de fase son iguales y las tensiones varían, de línea y de fase varían. ¿En cuánto? La tensión de línea raíz de 3 veces la tensión de fase, ¿sí? Acá está a modo de resumen el gráfico. Entonces, y si vemos, nos podemos dar cuenta viendo el gráfico. Retrocedamos un poco y miramos el gráfico, nos damos cuenta que
Si repetimos lo que dice el enunciado anterior, que la tensión de línea es raíz de 3 veces más grande a la tensión de fase, veámoslo acá. ¿Cuál sería acá la tensión de línea? La tensión de línea habíamos explicado anteriormente que era la tensión entre el punto que estoy señalando, ¿sí? El positivo de la fuente A y el positivo de la fuente B. Esa es la tensión de línea. Fíjense, B a B. Tensión de línea B a B. En otros catálogos, en otras bibliografías, tensión de línea BRS, ¿sí? O BST. Y acá la muestra las tensiones de línea como BAB, BCA y BBC. Entonces, la tensión que hay, si nosotros colocamos un instrumento que mida voltaje entre el punto que estoy marcando y el otro punto, ¿sí? La cota que se representa, vamos a ver y vamos a obtener y que es mayor al valor de fase que está ahí. Fijémonos que hay casi dos fuentes que están interviniendo, como que se suman esas tensiones, pero bueno, es una suma vectorial, entonces no es lo mismo que sumar escalarmente, por ejemplo, dos pilas, que si estamos hablando de 20 volt acá y 20 volt en la tensión B, la suma da 40. No, son vectores, y bueno, y por eso la tensión es raíz de 3 y no otro valor. Entonces, en un sistema estrella equilibrado, siempre vamos a tener que la tensión de línea va a ser raíz de 3 veces más grande que la tensión entre estos dos puntos. ¿Sí? Es importante, punto. O sea, que si en un sistema trifásico, en la vivienda, por ejemplo, nosotros tenemos 220 volt, ¿sí? 220 volt, vamos a hacer la cuenta. Después en el sistema trifásico vamos a tener entre fase y fase lo que ya conocen como 380 volts, ¿sí? Raíz de 3 por 220 es igual a 380.